Precioso Espíritu Santo, en tu obra maravillosa, en esta era, en este tiempo, donde sin ti, Señor, no podríamos avanzar, no podríamos vivir, no podríamos respirar por la palabra. Eres Ruaj. Eres Ruaj, Espíritu. Señor, por la oración. Oración sin cesar. Y acciones, Señor. Tuyo es el poder. Acciones en nuestras vidas. Por favor, Señor, háblanos a través de la palabra. Ayúdanos a crecer. Que seas tú tomando, Señor, mi vida, inspirándome, una fuente de vida. De mi interior corren ríos de agua viva. Al abrir mi boca tú la llenas, sopla los cuatro vientos. Señor, que las puertas sean abiertas, las mentes, que se abran los ojos de sus entendimientos y puedan ver, Señor, tu palabra, recibir este pan de vida. Gracias, Señor. Tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta toda piedra y da vida a todo hueso seco. En el nombre del Señor Jesucristo, en la misericordia de Dios el Padre, orado. Amén. 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 Vamos a ver, para saber por qué es que estamos aquí hoy, 2 Corintios 4, 6. Segunda de Corintios 4, 6. Amén. Empecemos 4:1, terminemos en el 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios en minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o en el rostro, en la cara de Jesucristo. Este último verso dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas, se lo voy a leer en otra versión. Dice así, el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria, que brilla en el rostro de Jesucristo, en la faz. ¿Sí? Esto significa el día del Señor, hoy. Porque resulta que esto en el pueblo judío, en las enseñanzas hebreas, según el mandamiento, tenían que guardar el Sabbat o Shabbat, ¿cierto? Donde Dios reposó de todas sus obras. Pero hay un día posterior a ese, y está en Génesis 1:3.
Y dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y aquí está diciendo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, según las Escrituras, la luz o la estrella del alba resplandeció y cortó toda obra de las tinieblas. Si el diablo vino a robar, matar y destruir, Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Resplandece la luz, rompiendo toda oscuridad. Entonces, antes de la ley, ya estaba escrito en Génesis 1:3, que la luz venía a este mundo y la luz iba a resplandecer sobre la oscuridad. La estrella del alba que aparece antes de que raye el alba, la estrella ha cortado la oscuridad de la mañana y venció al diablo, enemigo y Satanás, venciendo a la muerte el primer día de la semana. Hoy es conmemoración a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Por eso guardamos el día del Señor. ¿Ves? Que es el primer día de la semana, ya no es el sábado. ¿Quién quiere guardar el sábado? Guárdelo, no hay ningún problema. Si quiere, guárdelo. ¿Sí? Pero la conmemoración es hoy. Jesucristo vive, mi Redentor vive. La tumba está vacía, la cruz ya no está en la cruz. Es la cruz dorada, ¿sí? El mensaje de la cruz para salvación de multitudes. Para tener por medio de la cruz dorada oro, que significa, el oro no cambia, ¿no? Una fe inmutable, incambiable, intransferible, innegociable. ¿Sí? Ni por un plato de lentejas, que eso significa el mundo. Entonces quería darle la cita de por qué guardamos el día del Señor. Entonces reconocemos que por medio de este día le decimos a Dios el Padre que es el creador de los cielos y todo cuanto existe allí. Es el Dios de los espíritus, ¿sí? Y con los diezmos de Dios reconocemos que Él es el creador de todo el mundo o reino material y todo cuanto hay allí. Porque el dinero es algo físico, es algo material, es algo tangible. ¿Sí? Entonces con eso reconocemos que Él nos da y nosotros lo adoramos porque todo proviene de Él y para Él. Amén. Entonces, ahora sí vamos a empezar con nuestra prédica. San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Del 1 al 6. Capítulo 21. Y Marcos, capítulo 12, 41, hasta el último versículo y seguimos con el 13. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas,
Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, ¿de qué se han hecho templos? De piedras preciosas y ofrendas votivas, votos. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los templos, hablando de templos formados o físicos, los levanta es Dios, es una obra de Dios. Los diezmos son de Dios y las ofrendas son del pueblo. Pero ¿quién es el que toca el corazón para convencer? El mismo Espíritu Santo. En Hechos 2 y 4 lo vemos claramente, que Pedro no estaba predicando de dinero. Pedro estaba predicando del Señor Jesucristo, dando testimonio, hablando del Señor Jesucristo. Y vemos que las personas traían dinero de todo lo que habían vendido, conforme a su corazón. ¿Cierto? Ahora vamos a ver los versos que están desde el 45 al 47, en el 20. Ahí atrásito. Y oyendo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas. ¿No acabamos de leer una viuda que dio de todo lo que tenía? O sea, al caído, caerle. ¿Qué está pasando con los ministros? Al caído, caerle. No están enseñando que debe de formarse los corderitos y las ovejas para que tengan una bendición espiritual y que el resto venga por añadidura, sino que están aún saqueando, trasquilando aún a la perniquebrada, a la ovejita que viene lastimada, a la ovejita que viene sin 5. ¿Sí? Prometiendo cosas que Dios no ha prometido. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete, promete desde el principio. Promete una vida en abundancia, desde mi corazón hasta lo exterior, ¿cierto? Por eso vemos el ejemplo de esta viuda. Esta viuda estaba dando todo lo que tenía. ¿Lo estaba haciendo de qué? De corazón, con pasión, con amor a Dios. El único que podía ver ese corazón, ¿quién era ahí? El Hijo de Dios, Jesús. Estaba viendo su corazón. ¿Qué estaban viendo los demás exteriormente? Santiago dice que no hay que hacer acepción de personas. Y sucede que en la iglesia llega el hombre con su auto, que tiene su casa, su finca, su familia, en buenas universidades o colegios. No estoy diciendo que esté mal. No me malinterpreten porque voy a dar otras citas donde hay un llamado para los ricos. O sea que hay ricos. También hay pobres como Lázaro, que murió y llegó ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Cierto? Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús está viendo su corazón de esta mujer, pero también está viendo el corazón de aquellos ricos que están dando de lo que les sobra. ¿Qué les sobra a ellos? La viuda dio 200 pesos.
digámoslo así, o pudo haber dado 2.000 pesos. 2 blancas posiblemente o 2 dracmas posiblemente puede ser lo de 2 días de salario y no más. ¿Qué hizo la viuda de Sarepta? El profeta llegó y le pidió lo que tenía para ella y para su hijo para ese día nomás, su sustento. Pero ella fue honesta y dijo: Señor, solo tengo ese puñado de harina y un poco de aceite de oliva. Comemos con mi hijo y de ahí en adelante vamos a esperar la muerte hasta que nos muramos. Pero vino bendición porque creyó en Dios. Porque fue probada en su corazón la confianza, la fe, con una acción. No les estoy pidiendo dinero, les estoy pidiendo obediencia a Dios. Dios les puede pedir cosas que tengan, como el dinero, sí, pero también está pidiéndonos más, es que las cosas que debemos de dejar, que nos perjudican, para caminar en el Señor, que son carnales, son pensamientos carnales. Pero esta mujer es piadosa, esta mujer es generosa, dio su corazón, obedeció. Más encontramos estos ricos que aún de lo que están dando, ¿sabe de dónde lo sacaron? ¿De dónde creen? Dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda. Muchos de esos ricos se enriquecían como los escribas, fariseos, saqueando ¿a quiénes? A las viudas. Van y visitan las casas. ¿En busca de qué? De que les den dinero y asimismo orar por esas personas. Eso lo hemos visto en iglesias tradicionales, donde hacen ritos esperando que dejen sus dineros ahí en sus mesas. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, pretextos, o sea que son oraciones vanas, son oraciones carnales. ¿Sí? Estos recibirán mayor condenación. Pero voy a ver que estos ricos daban de lo que les sobraba. ¿Y qué les sobraba? No cualquier cantidad. Estaban dando mucho dinero. De pronto aquí sí hemos visto que dan lo que les sobra, por decir, si esta mujer dio 50,000 pesos, que era lo que tenía, 2 días de salario, este rico pudo haber dejado, no sé, 1,000,000, 2,000,000 de pesos, y era lo que le sobraba. Aquí en esta nación donde habitamos, alguien de lo que le sobra es 1,000 pesos, 2,000 pesos, ¿sí? 10,000 pesos, de pronto lo que tanquea un carro, o le echa gasolina a algo, 50,000 pesos. ¿Ves? Lo que le sobra. Si lo comparamos con la viuda, 50,000, que era lo que tenía, el otro le sobraba 50,000 pesos, que no lo veía. Pero esta gente rica daba lo que le sobraba y eran ricos. Miremos aquí en Marcos. Dice, en Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Sí es lo que está diciendo? Muchos ricos echaban mucho. ¿Y qué echaban? No dice aquí en Lucas que echaban lo que les sobraba. Y aquí en Marcos nos especifica que echaban mucho y era lo que les sobraba. Con eso pensaban que se iban a ganar el cielo. ¿Ves? ¿Sí ves la diferencia? La cuestión no es dinero. Pero cuando vemos en la palabra la parte superficial, que pone como ejemplo el dinero, nosotros espiritualmente vamos a ver el corazón de cada persona. Y vemos la diferencia. Uno quiere ganarse el cielo a punta de dinero y la otra persona no es con dinero, es el corazón. Y si esta viuda
le sobrara. Lo mismo que le sobraba a estos ricos, que posiblemente llegó a suceder, siempre lo dio todo. ¿Sí? Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Un cuadrante son 2 dracmas. Un dracma es un salario diario. O sea, echó lo de 2 días de trabajo. Trabajó fuertemente y dio lo que tenía. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que estaban echando en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, de todo su sustento. Saliendo Jesús del templo les dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios tan lindos. Aquí en Lucas nos está diciendo un templo, una iglesia tan hermosa, tan adornada. ¿Ves? ¿Es malo tener una iglesia preciosa y adornada? No. ¿Es malo que yo ande bien vestido, elegante? Tampoco. Pero tengo que aprender que debo de hacerlo con un corazón correcto. ¿Ves? Tenemos que aprender que hay templos hermosos, como están hablando aquí, hechos por manos de hombre. ¿Sí? Y aún hay ministros que con ofrendas votivas han hecho edificios hermosos, donde Dios quiere que el verdadero voto, el verdadero compromiso sea dejando las obras de la carne, las obras del mundo. Porque pueden andar bien adornados, bien lindos, con sus autos, con sus casas, con sus templos, bien hermosos, pero por dentro, huesos secos. ¿Ves? Entonces los discípulos no pueden ver lo que el Señor está viendo en realidad. Si esos son discípulos del Señor, es porque el mismo Señor les decía en otras ocasiones, hombres de poca fe. A lo que nos está llamando el Señor es a un crecimiento de fe. Hay niveles de fe. A cada uno nos dio una medida de fe para crecer en fe. Estos discípulos están aprendiendo y están viendo las cosas según sus ojos físicos. Y entonces llaman a su maestro, al Señor Jesús, y le dicen, Señor, ¿y con qué gozo? Mira tan hermosa la iglesia. Pero el Señor les dice, no hay tal iglesia, no hay tal templo. Yo no he hecho esa casa, ese templo. Acuérdese que ya el Señor Jesucristo ha resucitado y está a la diestra del Padre. Entonces Dios el Padre va a decir, yo no he hecho ese templo, ese edificio tan lindo que ustedes ven, yo no lo he hecho. Lo han hecho a través de ofrendas votivas, con piedras preciosas, y han construido en sus fuerzas, y no en el poder del Espíritu de Dios. No hay dirección, no hay guía, no hay una vida espiritual. ¿Ves? Entonces hay una competencia de iglesias, de poder hacer la iglesia más linda a través de los diezmos de Dios y las ofrendas, pero en la casa no hay alimento, como por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde están las mamás viudas? ¿Dónde están los niños huérfanos? ¿Dónde están los extranjeros? ¿Dónde están los abuelitos? ¿Sí? Apenas hacen ayudas de misericordia de vez en cuando, y eso que hay que hacer otra recolecta. Pero no hay una administración donde se destine los diezmos de Dios para que haya alimento en la casa. ¿Sí? Hay también que construir un edificio, sí, pero Dios se glorificará en esa congregación, en esa iglesia. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Que se manifieste su gloria. Que podamos decir siempre, Señor, tú hiciste esta casa con tu mano. No de mis fuerzas, no de mi mano, no mis obras, porque la mano significan obras. Y el hombre se ha encargado de hacer obras.
Me consta que aún un ministro, lo he dicho muchas veces, hizo una gran iglesia en esta ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Colombia, con ofrendas votivas, pero, o sea, estallando las ovejas, a que ofrenden y diezmen, y se metió en una deuda terrible, pero terrible. Yo sé que hay deudas de amor, pero hay deudas donde no lo mandó Dios, o sea, hay cosas que no vienen de Dios, y construyeron templos y estaban hasta el, como dicen por aquí un dicho, hasta el cuello, o sea, el agua hasta el cuello, ¿ves? Con intereses y sobre intereses y sobre intereses. Cuando una obra es de Dios, la mano de Dios está en el asunto, porque Él dice que su brazo no se ha cortado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el derecho? Lo que el Señor vio, un corazón de una viuda. Esa viuda tuvo que haber sido bendecida como fue bendecida la viuda de Sarepta, cuando Elías le prometió que tranquila, iba a tener su sustento hasta sus últimos días, y no solo el de ella, sino el de ¿quién? El del hijo. ¿Ves? Claro, puede venir una dificultad, una prueba. ¿Cuál otra prueba? ¿No es que el hijo se le murió? ¿Ve? Entonces dijo, Señor, vino a recordarme los pecados de mis antepasados. Pues le preocupó a Elías. Vienen unas pruebas. Pero el Señor está en el asunto. Su hijo resucitó. ¿Qué quiere el Señor resucitar en nosotros? Ya lo hizo en mí cuando acepté al Señor. Resurrección de entre los muertos, me resucitó, me sacó del mundo, me dio una vida, un renacer, pero hay un renacer en cada nivel. Lo hablábamos anoche en oración, en las oraciones de Daniel, 21 días, hay resurrecciones cada día, cada nivel, cada fe. Hay una resurrección, hay un nuevo paso. Hay algo nuevo que podemos ver claramente. Hay una luz por la palabra. Porque cuando uno nace, no dicen los doctores o las personas, no dicen, ay, la señora dio a luz. Hay una nueva luz. ¿Sí? Hay una nueva brillantez, un nuevo resplandor. Por eso, vestidos de lino fino, limpios y resplandecientes, brillantes. ¿Ya? Entonces, ese es el verdadero templo que quiero que brille en mí. Soy un templo. En mis fuerzas puedo tomar mi templo y irme a un espejo. Bueno, como hombre, vemos en otras culturas como Corea, los hombres se maquillan. Y es normal, hasta en el ejército. Uno dice, uy, tremendo. Aquí en el ejército ya se ponen con otras cosas malas, ¿no? Otros pensamientos malucos, ¿no? Pero allá se maquillan. ¿Por qué? Porque pues son amarillos en su piel y para evitar el sol, ¿sí? Cubrirse del sol y todo eso, pues tienen que maquillarse y eso, ¿cierto? Entonces, yo puedo maquillarme, perfumarme, vestirme súper bien, pero ¿qué va a pasar? Y no habrá hipocresía en el corazón de pronto. Arrogancia, orgullo, enojo, ira, ¿sí? Las malas cosas están en el corazón, es perverso. Y es lo que el Señor quiere limpiar, nuestra mente, nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Pero si nosotros nos vamos a dedicar a solo cambiarlo de afuera y que soy cristiano, no. Porque no quedará piedra sobre piedra. O sea, en algún momento va a salir a la luz y va a quedar en vergüenza y se pierde el testimonio. En cambio, si vamos desde adentro hacia afuera, no dejándolo de afuera, hay que vestirnos. Dimensionémoslo a la familia, el caso, el carro, la casa, el estudio, ¿sí? El vestuario, el calzado, la comida. No hay que dejarlo. Y hay que ir de aumento en aumento. Como progresa nuestra alma, también hay una progresión material. ¿Cierto? Y la iglesia, lo mismo. Quiero que esta iglesia, Dios Padre, sea adornada desde adentro del corazón.
¿Para qué crecer? ¿Para qué llamar la atención si adentro pasa algo? Entonces vamos en orden y lo verá que vamos a ver la bendición. Y es lo que esperamos. Yo espero todavía con gran gozo ese momento que empiece a fluir todas las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Y seguramente a muchas iglesias. Pero Jesús aquí dicen ellos los discípulos, dice, y aún los fariseos, los religiosos, la tradición, mira, qué piedras y qué edificio. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y si leemos más adelante vamos a ver los últimos tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ídolos hay en esas casas? Vamos a ver para qué es que vemos las finanzas. Dice Éxodo 16, versículo 14. Amén. Página. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Eso significa en español. En hebreo se podría decir maná, o bueno, es el término que se usa, maná, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Si en ese tiempo bajó un maná físico, profetizando una señal de lo que había de venir, ¿cuál es ese maná de hoy? Jesucristo vino, se hizo hombre, el pan de parte de Dios. Este era uno físico, el cual perecería, pero era una señal del verdadero pan. Jesús se hizo hombre, o el Hijo de Dios se hizo hombre, se convirtió en Jesús, que vino a salvar a su pueblo, eso significa, y luego se convirtió en Jesucristo, que es el nombre actual, el Señor Jesucristo, el cual hizo toda obra de salvación por nosotros y dejándonos el pan, la palabra y su sangre, para que nosotros actuemos conforme a esa palabra. Eso significa. Entonces aquí vemos, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Volvemos a repetir ese 18. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Un gomer eran más o menos como 2 kilos de comida para el día. ¿Ves? Esta enseñanza es una ley, es un mandamiento hasta el día de hoy. Esto es lo que debe haber en la iglesia. Mire que encontramos en las citas que vimos en Lucas y en Marcos una viuda. ¿Pero por qué estaba viuda? ¿Acaso el Señor no mandó en Malaquías que y haya alimento en mi casa? Porque se perdió este principio. Y este principio es que el que tuvo, no tuvo más.
Y el que no tuvo menos, que haya una igualdad. Y por eso podemos volver a Santiago, hay acepción de personas. Y en las iglesias alimentan mucho al que tiene mucho. Y al que tiene poco, lo hacen a un ladito. ¿Ves? Por eso es importante que nosotros como ministros estemos orando y clamando para que el Señor nos mantenga un corazón estable, normal, contento con lo que tenemos. ¿Será que uno viviendo en un estrato 3, que es un equilibrio, posiblemente otros viven en el 1, en el 2, pero es que otros viven en el 4, en el 5, en el 6, en el 10? ¿Ves? Cada vez buscando un escalafón más, pero no ve que es piedra de tropiezo para las ovejas. Se puede vivir súper bien en una vivienda, en una buena casa, un buen transporte, en un equilibrio, un buen vestuario, en un buen equilibrio. ¿Ya? Pero aquí el Señor nos está llamando a que hay un límite. Hay un límite. Dice que tocaba coger un gomer para que cada uno recogiendo conforme a lo que había de comer. ¿Qué es lo que tienes que comer? Pero no es que estoy ganando más de lo que yo pensé o lo que yo soñé. El Señor le está permitiendo ser un canal de bendición para que haya alimento en su casa. Para que lo que le está sobrando lo lleve sin que os falte cosa alguna. ¿Sí ves? Sin que os falte cosa alguna. Porque el Señor no te va a desamparar. El Señor no te está diciendo de todo lo que tienes. No te está pidiendo. Yo no sé si Él lo hace, pero eso tiene que ser muy personal. Eso no tiene que ser de parte de un ministro desde el púlpito, ahorcándolos y que traigan los bienes. Vuelvo y digo, Hechos 2 y 4, yo no veo a Pedro ahorcándolos para que se salven trayendo el dinero de sus bienes. No, yo veo que después de haber predicado y hablado del Señor Jesucristo, los que tenían ya mucho dijeron: de verdad que es que no, la salvación no es con dinero. Había codicia y avaricia. Y por obra del Espíritu Santo, no por obra del ministro, trajeron las cosas a los pies de los apóstoles, el dinero. ¿Sí? Pero aquí está el llamado. Aquí está el llamado. Y vamos a ver Santiago, capítulo 5. Amén. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vemos a un Santiago predicándole a los hebreos. Cuando Pedro le predicó en Hechos 2 y 4, le estaba predicando era a los hebreos. O sea, que si lo aplicamos al día de hoy, es a la iglesia, aunque Santiago también le está hablando a la iglesia, aunque Pedro también está hablándole en Hechos a una iglesia hoy. ¿Qué está sucediendo dentro de la iglesia? ¿Por qué tanta opresión? ¿Y por qué los ricos quieren tener más y por qué los pobres menos? Si es que ahí está diciendo, el que tuvo no tuvo más y el que no tuvo menos. Somos una familia. Debería existir eso en una familia. Un papá que tiene hartas posesiones siempre va a dar a todos por igual. De pronto que vea a un hijo que dice: si yo le doy a este, voy a darle un poco porque si no se lo despilfarra. Pero vemos a un hijo pródigo que también pidió toda su herencia y se fue y se la malgastó. Pero volvió a casa y fue recibido sin reproche. ¿Ves? Pero vamos a ver para el llamado también a los ricos, un llamado de atención. ¿Y qué es lo que se debe hacer con las riquezas que Dios va a dar? Porque es que Dios
bendice al que Él quiere. Y muchas veces por gracia y misericordia. Pero lo que más Dios quiere es que hayan vasos preparados para poder recibir esas bendiciones materiales, porque si no están preparados, ¿qué va a suceder? Es obvio, se van a separar de Dios. Ahorita lo vamos a leer. ¿Dónde está la separación de Dios? Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmojecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí vemos deshonestidad para muchos que se han hecho ricos, a costillas de los necesitados. Esto se predica hacia el mundo, pero es que en la iglesia los ministros se están enriqueciendo a costillas de los pobres. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces ahí vemos qué pasa con los que están buscando el dinero y qué pasa con los que estamos buscando las riquezas para nuestro corazón. ¿Sí ves? Ahora, vamos a Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo. Capítulo 6. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si ven, si no hay un corazón sano, limpio, si no está preparado para recibir riquezas, miren lo que va a terminar, es la palabra del Señor. ¿Sí? Si yo deseo todas esas cosas, o hay personas que quieren estar en estratos altos, pero si no hay un corazón preparado, va a terminar en esto. Pero vuelvo y digo, el juicio empieza por casa. ¿Qué está pasando con los ministros? Esos ministros preciosos, ungidos, que en algún momento, ungidos por Dios, ¿no? Que en algún momento empezaron desde abajo, con las uñas, pero empezaron a ver finanzas y dinero y se apartaron. ¿Y dónde están las ovejas? ¿Qué va a suceder con estos corderos y ovejas? ¿Sí? ¿O estarán pensando que cada uno tiene su responsabilidad? Sí, pero la responsabilidad del pastor es mantener a las ovejas unidas y ser ejemplo. Porque si un ministro está viviendo o usando cosas súper costosas, o
entonces, ¿qué va a pensar una oveja? Puede pensar mal. Otra que no piensa mal, de pronto se pone su corazón un poco triste porque dice, no alcancé a llegar a tener lo que mi pastor tuvo. Entonces eso trae aflicción. Entonces es mejor tener sabiduría y estar contentos con lo que uno tiene. Bonito. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tener cuidado con el dinero. Dice Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es de parte de un ministro, porque está hablando Pablo. Sé vivir humildemente y sé vivir y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Acordémonos que Pablo era un hombre de buena posición, rico, y mire dónde terminó siendo un hombre de espíritu perfecto. ¿Ves? Que si tenía banquetes, que si tenía buffets, que si tenía un hotel, 5, 4, 3, 2, si no tenía dónde, no es que estuvo en prisión también, ¿sí? Que tenía buen vestuario, otras veces no tenía vestido, andaba como desnudo, no desnudo, ¿cómo? Que quiere decir que cuando venían los tiempos de invierno, no podía tener como hoy en día una chaqueta acolchada, ¿sí? Buenos suéteres o cardigans, dicen por ahí, ¿ves? Entonces le tocó momentos difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo? Cuando hayan ciertas dificultades. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí en Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea que un ministro tiene necesidades. Y él las recibió, pero también enseña que él la recibía para que ustedes tuvieran una cuenta con Dios. Una cuenta, si lo ponemos como ejemplo, una cuenta bancaria, pero es una cuenta con Dios, porque Él ve los corazones. Pero también conozco otro ministro en el cual yo no he llegado a ese nivel, ¿sí? De que él desde el principio se despojó de diezmos y ofrendas y no supo nada de eso. Pero hasta el día de hoy me consta que es el pastor, y lo creo, es el pastor, el ministro de espíritu perfecto que ha recibido la bendición de Dios, es el pastor más rico. La bendición de Dios y sin recibir diezmos y ofrendas. Tremendo. Yo sé que en la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y puede recibir. Pero no se meta en cosas donde no lo han llamado al Señor para después apretar las ovejas. ¿Sí? Y no se meta en esas cosas porque después no tiene cómo ayudar a las viudas, que fue como empezamos. Sin embargo, no falta la persona como una viuda que lleva de lo que tiene. Qué lindo. Y va a ser bendecida esa persona porque lo está haciendo es de corazón, en espíritu y en verdad por el Espíritu Santo y no en la carne. ¿Sí? Y muchos otros dando ostentosamente riquezas, pero de lo que les sobra. Pero yo espero para esta iglesia y para muchas más y muchos ministros que el Señor envíe esos reyes sabios
que venían del oriente, que vieron su estrella en el oriente, ¿sí? Y la siguieron y honraron ¿a quién? ¿A quién? Al niño Jesús. Pero es que ese niño se nos creció. Y creció en sabiduría y en estatura. Y fue a la cruz. Y murió y resucitó al tercer día. ¿Cuánto más hoy? El que se convirtió en el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, no puede recibir esa honra, esa gloria, esa majestad a través de nuestros presentes. ¿Ves? ¿Cuánto más? Y ya Jesucristo vive y es Señor de Señores y Rey de Reyes. Pero no todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de otras personas. Ahí le dejo para que lo lean, ¿cierto? Por tanto, voy a leer 2 Corintios capítulo 8. El título que tengo dice ofrendas para los santos. ¿Sí me van entendiendo de qué se trata la prédica? Debo empezar por mí, soy un templo. Y el que me sostiene a mí es Dios el Padre, soy un templo. ¿Cómo me sostiene? En salud, en finanzas, ¿sí? Vestuario, calzado, etcétera, ya lo hemos hablado, ¿no? Ok, dice, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? La de la viuda. Su corazón primeramente y el resto, porque muchos están dando diezmos y ofrendas, pero el corazón está pegado al mundo y quieren ganarse el cielo con dinero y es mejor que ni diezmen ni ofrenden. O si lo van a hacer, deja tus diezmos y tus ofrendas en el altar y ve y te reconcilias con tu hermano y con Dios primeramente. No hablo como quien manda, o sea, Pablo no está obligando. Aquí no se hacen las cosas por obligación, sino por convicción. ¿Sí? Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabras, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunde también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso lo usan mucho para pedir dinero. Sí, pero no. Primero es de corazón. Pablo lo está explicando muy claramente. Para que abunde en gracia. Y Dios, que conoce todos los corazones, va a saber quién lo hizo en espíritu y en verdad. ¿Ves? Y en esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a desearlo, a quererlo desde el año pasado. Estaban preparando una ofrenda muy grande para ayudar a quienes, a los de Jerusalén que estaban pobres. Si ven que hay que ayudar, aún las iglesias que están bendecidas deben de tomar iglesias pequeñas y ayudarles. Primeramente a los hermanos en la fe, o sea, iglesias que certifiquen que están andando en una fe espiritual. ¿Ves? Que hay que dimensionarlo. La verdad, yo no he visto, si he visto iglesias, son sus propios grupos que ayudan a otras iglesias, les pagan el arriendo, sillas y todas esas cuestiones, ¿sí? Porque ya es una organización con nombre propio, ¿ya? Pero yo no he visto una iglesia grande que ha sido prosperada por Dios, o iglesia mediana, que vengan a ayudar.
a una iglesia que está empezando. No lo hago. O sea, no lo he visto, perdón. ¿Sí? Hay que dimensionarlo. Ayudar a los de la iglesia, pero también ayudar a las iglesias que están pequeñas. Y nosotros deseamos hacerlo en algún momento, cuando sea el momento propicio por Dios, cuando haya esa abundancia. Pero lo podemos hacer en lo poco y en lo mucho también lo haremos. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis para cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, pero esa voluntad dispuesta es de corazón. Porque si no es de corazón, después se le voltea la arepa. O sea, se le voltea el corazón, doble ánimo, doble corazón, doble pensamiento, y termina haciéndolo contrario, como Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. ¿Qué tenía la viuda? Todo, y lo dio todo. Pudo haber dado la mitad, no estaba mal. Pero siempre la palabra cuando dice una milla más, pues ella fue una milla más allá y dio todo. Eso fue ella. Otro puede dar la mitad, otro puede dar un cuarto, mitad, 3/4, y según lo que tiene y no lo que no tiene. ¿Ya? No obstante, vemos a un Jacob como predican, ¿sí? Que ni siquiera tenía, pero prometió e hizo un voto con Dios y ya. Pero eso es en el espíritu, es una voluntad dispuesta, eso no es carnal. ¿Sí? Eso no es una obligación, eso no es una manipulación. ¿Sí? Mirando los sentimientos de las personas, de las almas, ¿sí? Y claro, pues la necesidad. No, y si no le voy a Dios, entonces no, me voy a, mejor dicho, me siento mal. No, es de corazón. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿No está lo mismo que dijimos, lo que dice allá en el principio, en Éxodo 16? Pues esta cita viene de Hechos, de Éxodo 16. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez. ¿Para qué quería ser rico? ¿Para qué quería que Dios te prosperara? ¿Para tu egoísmo o para ayudar? ¿Para que tú tengas? Sí, pero para que ayudemos también, ¿cierto? Supla la escasez de ¿quiénes? De ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. ¿Qué tal que se voltee la arepa? Ahí sí, el mismo dicho para eso. ¿Qué tal que el que no tenía llegue a tener y el que tenía no llegue a tener? ¿Sí? Ahora, pueden ser servidores y suplen las partes espirituales para que otros suplan las materiales. ¿Cierto? Dice, la necesidad vuestra para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, mire de dónde Pablo lo sacó. Desde el principio, Éxodo 16. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que recogió poco, no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Amén. Amén. Tremendo. Si leyéramos el capítulo 9, pero como si estarán leyendo, cuando les digo lean, ¿sí? De tarea, pero como de pronto no lo hacen, entonces voy a leer aquí el capítulo 9, versículo 6. Dice, ahí adelantico de 2 de Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, antes lo dijo, ¿sí? De buena voluntad,
¿sí? Según lo que tiene y no lo que no tiene. ¿Ves la diferencia de la predicación? ¿Sí ves? El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es la alegría, no es la cantidad. Porque si en la cantidad cada uno va a recibir más, pues entonces esa persona debe de dar como tiene, como ha recibido. Entonces no puede engañar a Dios. ¿Sí? El dador alegre. ¿Esa viuda qué era? ¿Toda amargada? ¿Toda triste? Ay, voy a dar ahí mis blancas. Ay, qué tristeza. Estaba agradecida. Y estaba haciéndolo para que la vieran. Mire quién la vino a ver. El mismo Señor Jesús. Tremendo. ¿Sí? En cambio el mundo ve. Ay, lo que da. ¿Ve? Así sea un diezmo de 100 pesos. Es para Dios con alegría. Así sea un diezmo de 100 millones. 1000 millones. Es lo mismo. Porque no ve que Dios es el creador de todas las cosas. Y Él mira es el corazón. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de su superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Amén. Entonces, ¿cómo quedamos? O la palabra correcta, conclusión. ¿Cómo quedamos? Vamos a hacer las cosas como para Dios, no para los hombres. ¿Sí? Sea poco, sea más o menos, sea mucho, es el corazón. El que tenga menos no le dé miedo. A mí me pasó. Yo dije, voy ahorrando mis diezmos, los diezmos de Dios, ¿sí? Voy ahorrándolos. Y de 100 en 100, pues ya cuando tenga artículo, que es que me da pena, ya de pronto miran el sobre, la verdad eso pensé yo. Porque es que a veces uno quiere agradar al hombre. Ay, de pronto miran allá y no, qué pena. Y el Señor me dijo, yo veo tu corazón. Pero Señor, el sobre puede valer más que los 100. Yo miro tu corazón. Y me puso lo de la viuda. Entonces desde ahí hay muchas personas que no traen los diezmos completos, así sean 100 pesos, porque les da pena. Y los que tienen mucho, da de los que les sobra, y de sobrados y arrogantes. ¿Ves? Soberbios. Y los ministros están apretando las ovejas. ¿Por qué? Porque quieren hacer los templos más grandes, ¿sí? Compitiendo con otros, y no están esperando en el tiempo del Señor, que es el que con su mano que no se acorta, hace todas las cosas conforme a su voluntad. Y esperamos, siempre anhelando, que va a ser un bello templo, una casa llamada un santuario, corona de gozo, corona de vida. Amén. Entonces, vamos a orar.